un librito azul, igualito a este. Y que él lo tomó y vio que era un librito prolijo, que estaba lindo para ver, y se bajó inmediatamente de la escalera y comenzó a leer aquel librito. Era apenas la palabra de Dios que él había sido arrojada allí arriba de su techo. Y él comenzó a leerla con atención, porque nunca había tenido la posibilidad de leer la Biblia. Y comenzó a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo empezó a tocar y lo empezó a ministrar. Y a los pocos días había terminado de leer y comenzó de nuevo. Y cuando llegó al final, se dio cuenta que había una decisión importante para tomar. Porque este librito, así como usted lo ve, es un librito evangelista. Sabe que tiene al final el plan de salvación y una sencilla oración de cómo recibir a Jesús como Salvador. Y este señor de 85 años tuvo la convicción que ese era el momento de él recibir a Jesús como Salvador, repitiendo aquella oración. Y así lo hizo. Recibió a Jesús como Salvador. ¿Y sabe qué? Al mes y poquito, por una enfermedad que le había sido diagnosticada, él viajó a la presencia del Señor. Pero ya no fue de la misma manera. Él ya se fue salvo a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando encuentra un corazón dispuesto, un corazón decidido a recibirle, a creerle, y allí el Espíritu Santo hace la obra. Hoy le visitamos en este lugar, somos Gedeones Internacionales y venimos a contarles cómo Dios está bendiciendo la semilla que estamos sembrando aquí en la ciudad de Durán. Somos un grupo de no muchos hermanos de diferentes iglesias que amamos llevar la palabra de Dios a diferentes áreas del tránsito de la vida de la gente aquí en la ciudad de Durán. Las áreas son el área de la salud, el área de la educación, policías, cárceles y bomberos, todos los hoteles y las Fuerzas Armadas. En esas 5 áreas, el personal del Ministerio Gedeones Internacionales se encuentra colocando palabra de Dios en las manos de aquellos que la llevarán a sus hogares y ciertamente que el Espíritu Santo va a hacer la obra. No sabemos en qué tiempo el Señor lo va a hacer. A veces la obra es instantánea, a veces lleva un par de meses, pero como este testimonio que les voy a contar ahora, usted va a ver cómo la semilla de Dios, a pesar de estar guardada en un cajón, ella cumple su propósito. Fue un joven uruguayo, tenía 23 años y muchas capacidades, lo cual fue advertido por la empresa en la cual trabajaba y él fue enviado a la ciudad de Colombia, allí en la ciudad de Bogotá, para hacer un curso especial en la empresa, para la empresa que él estaba trabajando. Y allí él estuvo hospedado en un hotel. Y una de las cosas que hizo cuando llegó, abrió la mesita de luz, por curiosidad, para ver qué había guardado. Y allí, ¿qué había? Había un Nuevo Testamento Gedeón igual a este, que lo estaba esperando allí. ¿Y qué hizo este hombre? Lo dejó allí donde estaba nomás. Y estuvo estudiando durante 3 meses, allí capacitándose, cuando llegó el tiempo de volver a su Uruguay. Y resulta que él, al empacar, se acordó que había visto aquella Biblia allí, y fue y la tomó y la guardó también dentro de sus pertenencias y se la trajo a Uruguay. ¿Y qué pasó? Cuando llegó y desarmó su maleta, él era un joven soltero todavía, ¿qué hizo? Cuando tomó el librito, fue y lo guardó en la mesa de luz allí. Y ustedes saben que estuvo 40 años guardada la Biblia en su mesa de luz. ¿Y qué pasó? Él al poco tiempo conoció a su futura esposa, con la cual se casó, tuvieron una familia hermosa y vivieron muchos años felices. Pero un día, cuando ya estaba retirado de la actividad, le diagnosticaron una enfermedad terminal también. Y él sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y ahí vino a su memoria, porque el Espíritu Santo es el que llama, ¿no?, cuando es el tiempo. Vino a su memoria que él había guardado aquel librito para una ocasión especial. Y ese él sintió que era el momento. Y fue allí a su cajoncito de mesa de luz y allí estaba la Biblia guardada esperando por él.
Y allí él comenzó a leer, y una vez que leyó todo el libro, resolvió recibir a Jesús como Salvador. Y lo hizo, y luego le testificó a su esposa. Su esposa también hizo la profesión de fe y confesó al Señor como Salvador. Y luego empezaron a evangelizar a cada uno de sus hijos. Y mientras estaba en el transcurso, resulta que él partió a la presencia del Señor y su familia toda hoy se congrega allí en el departamento de Montevideo, en la casa del Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que hace. Convence de pecado a aquellas personas que necesitan ser alcanzados por la palabra de Dios. Y le decía que somos una asociación de hombres cristianos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Hombres de responsabilidad y buen testimonio y miembros en comunión de iglesias evangélicas de sana doctrina como esta en la que nos encontramos esta mañana. Y queremos decirle que no solamente distribuimos la palabra de Dios, nos asociamos para el servicio y también hacemos evangelismo personal, que es cuando hablamos con una persona que no conoce al Señor, que quizás no conocemos, o quizás es un familiar que sí conocemos y sabemos que no ha hecho la profesión de fe, y le hablamos de Jesús, le mostramos la palabra de Dios y le indicamos cómo recibirle como Salvador personal. Esto también hacemos, hermanos. ¿Y por qué hacemos todo esto? En primer lugar, por obediencia al Señor. Allí en Marcos 16:15, el Señor ha mandado a todas iglesias, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y por qué más lo hacemos? Lo hacemos por amor al Señor, por obediencia y por amor también a esas almas que quizás si nosotros no llegamos a tiempo, es muy probable que pasen una eternidad sin Dios. Y es tiempo de hablar, hermanos. Es tiempo de hablar, iglesia. Es tiempo de hablar a nuestros conocidos. A veces vienen a traernos cosas a nuestra casa, tocan el timbre y una persona que viene a ofrecernos algo para vender. Y qué buena oportunidad para hablar de Jesús. Y os esclave el mejor libro de todos, el cual no pasa de moda, el cual nunca va a ser vencido, ninguna corriente de este mundo va a poder aplacarlo. Es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Y esa palabra puede ir en el corazón de esa persona. Y puede ocurrir también de que esa persona la reciba y se vaya y la arroje por allí. La tire en un campo, la deje en una ventana, pero sabe que esa palabra está destinada para alguien. Así como estuvo destinada a un joven que resulta que la recibió y la miró y cuando pasó por una volqueta la arrojó para adentro. Y allí estaba un indigente durmiendo, al cual la palabra de Dios le impactó en su espalda y cuando se movió, le dijo: ¿qué me golpeó? Nada más y nada menos que la palabra de Dios estaba llamándole. Y fue la palabra de Dios que le pudo abrir, convencerlo de pecado y mostrar el camino de salvación a este joven que estaba viviendo en las últimas, quizás no había perspectiva de vida. Hoy es un hombre de bien que se congrega en una iglesia como cualquiera de nosotros, porque una vez la palabra de Dios le impactó en su miseria, en su necesidad. Allí Dios se encuentra con el ser humano. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque es importante evangelizar. A veces con un tratado que recibimos, con un folleto, podemos llevar y hablar de Jesús. Pero qué más importante que entregar nada menos que la palabra escrita por nuestro Creador, aquel que nos conoce. Imagínese un libro escrito por un famoso escritor que conoce sobre lo que escribe, pero nada menos que es nuestro Creador, el que conoce cada situación en la que vivimos. Y es buena oportunidad para hablar del Señor cuando hay tanta necesidad en nuestra sociedad hoy en día. Le contamos que desde el año 1908 hasta el año 2019, más de 2,3 millones de escrituras fueron distribuidas en todo el mundo por Gedeones internacionales. Y solamente en Uruguay, desde el 1908 que se instauró el ministerio en Estados Unidos, hasta el año 2019, más de 2,7 millones de escrituras se han distribuido en nuestro Uruguay a lo largo y ancho de este país. Y es bueno porque hay generaciones todavía que aún no conocen al Señor. Y es tiempo de testificar de Jesús. Amén. Es tiempo.
La venida del Señor se acerca y una manera de estar listos y firmes en los caminos del Señor es practicando esto importante que el Señor nos dejó de ir y predicar la palabra de Dios, hablar de Jesús, porque esto ha sido nuestra salvación y queremos alcanzar al mundo con la salvación de Dios, por supuesto que sí. Bueno, entonces tenemos que hablar, tenemos que testificar de Jesús. Le comento también que hoy por hoy el Ministerio Gedeones Internacionales no es una denominación más evangélica. No somos una denominación evangélica, no somos una iglesia. Nosotros mismos, los Gedeones Internacionales, somos los que distribuimos la palabra de Dios. No somos una editorial cristiana tampoco, ni unos meros repartidores de Biblia. Llevamos la palabra de Dios a donde el Señor nos marca. Y realmente el Señor está haciendo una obra poderosa aquí en nuestro Uruguay. Quizás usted no esté muy enterado, pero Dios sigue obrando, sigue salvando, sigue actuando en los corazones. Le comento un testimonio que pasó no hace mucho tiempo en la ciudad de Salto. Un hermano Gedeón que tenía una hermana en la iglesia, que resulta que un día lo paró y dice: ustedes son los que llevan Biblias a los hospitales, ¿no? Sí, somos, exactamente. Dice: vos sabés que tengo un tío que es muy allegado, el cual no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y él tiene una enfermedad terrible, dice, y él está internado ahora. Y los médicos ya le dijeron que él no tiene escapatoria, que de esta vez no pasa. Y él está internado allá. Y yo lo he ido a visitar, le llevo algunas cosas ricas, pero cuando quiero hablarle de Jesús, él no quiere saber de estas cosas. No quiere ni siquiera que le mencione. Y yo quiero darte esta oportunidad, si ustedes pueden ir en alguna oportunidad. Mirá, él se llama fulano de tal, está en tal sala, en tal cama. Vos podés preguntar y te van a indicar dónde está. Y yo quiero sacarme esta inquietud de que alguien le pueda hablar, ya que yo no puedo hacerlo porque él no me deja, que de repente ustedes puedan tener la oportunidad de acercarle a Jesús. Sin duda va a ser una bendición que él pueda recibir a Jesús. Y bueno, este joven dice: sí, no hay ningún problema. Dice: el jueves mismo vamos a ir y vamos a preguntar por él. Entonces se llevó el papelito anotado con sus datos y el jueves estábamos allí en el hospital. Y él fue directamente a aquella sala a hablar con este hombre. Preguntó por él y dice: sí, mira, es el que está en aquella cama. Y allá fue. Y lo encaró al hombre y le dijo: buenas tardes, ¿usted es fulano de tal? Y el hombre dice: sí, yo soy. ¿Y quién es usted? Dice: bueno, mira, yo te vengo a decir algo de parte de Dios. Hay solo dos caminos. Hay uno que te lleva al infierno y que si no llegas a aceptar a Jesús como Señor y Salvador a tiempo, te vas a ir a una eternidad sin Dios por toda la eternidad. Esta es una oportunidad que Dios te está dando ahora. Pero podés recibir a Jesús ahora en una breve oración y podés, cuando cierres tus ojos por última vez, vas a ir directamente a la presencia de Dios. Y allí los ángeles te van a estar esperando y el mismo Jesús te va a recibir frente al Padre. Es una oportunidad que podés recibirla o rechazarla. Está en vos. Así de clarito se lo dijo. Y dice: ¿qué tengo que hacer para recibir a Jesús? Y yo te voy a hacer una oración. ¿Querés recibirlo? Dice: sí, quiero. Entonces este hombre comenzó a repetirle una oración y él iba repitiendo. Y cuando estaba por terminar, ella estaba llorando. Porque el Espíritu Santo es el que está orando. El Espíritu Santo es el que toca los corazones. ¿Y qué pasó? Cuando finalizó la oración, resulta que había otro señor que estaba escuchando la oración en la otra cama y dice: Señor, yo también recibí a Jesús. ¿Será que no tiene un librito para mí? Esto es lo que hace la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso le invito a que usted también tome este desafío. Todos los días evangelizar. ¿Sabe cuántos? A uno. Solamente a uno. Con que usted lo haga solamente a uno, usted va a sentir una paz diferente de parte de Dios. Y va a sentir una convicción de que está haciendo las cosas no para agradar a alguien, para agradar a aquel que lo llamó. Y vamos a estar sirviendo en esta gran comisión que Dios nos ha dejado. Queremos decirles también que hoy estamos visitando para pedir las oraciones del pueblo de Dios. Es importante que usted ore por Gedeones Internacionales, porque en muchos lugares que hoy en día están trabados para el ingreso del Evangelio, pueden ingresar la palabra de Dios. La palabra de Dios pueda permear incluso fronteras que hoy donde está prohibido que la palabra de Dios ingrese. Allí Dios puede hacer que a través de nuestra oración
podamos hacer ingresar la palabra de Dios y muchas almas puedan conocer la verdad del Evangelio, que es recibiendo a Jesús como Salvador. Venimos también a pedirle obreros. Ya tenemos a 2 miembros aquí, el matrimonio de Humberto y Cris, que realmente es una bendición contar con ellos en el ministerio, pero de repente si el Señor toca su corazón y usted quiere ingresar al ministerio, usted hable con su pastor Milán, que seguramente él va a estar gozoso de que usted también ingrese al ministerio Gedeón, porque usted no tiene que dejar de pertenecer a la iglesia a la cual pertenece. Usted puede trabajar en Gedeones, puede seguir trabajando en el área donde usted está trabajando, donde el Señor le está usando allí. El Señor puede seguir glorificándose a través de su vida y también servir en Gedeones, porque sabe que las actividades siempre las acomodamos para que todos o la mayoría puedan participar. Por allá un día no podemos participar en una actividad porque tenemos o algún desafío de la iglesia o algún compromiso personal y está todo bien, el otro equipo sigue trabajando. Pero qué bueno que podamos también, cuando tengamos un momento, servir al Señor en esta área y vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y también el tercer motivo por el cual venimos a visitarles para pedir una ofrenda a la iglesia, si el pastor así lo siente y quiere ofrendar, esa ofrenda va a ser dedicada exclusivamente a la impresión de nuevas Biblias como esta, que cada año llegan a Uruguay totalmente gratuitas, pero que hay que pagar los desembarcos de aduana, que ustedes saben bien que un contenedor entero de escrituras no es muy poco dinero, pero Dios hasta aquí nos ha dado la gracia para poder siempre afrontar estos gastos y no tener que pasar sus obras a última hora. Damos gracias a Dios por este tiempo que ustedes nos han atendido, nos han recibido, nos han escuchado, y quiero agradecer al pastor también este tiempo. Y quiero que cada día ustedes puedan tener un tiempo de oración por el Ministerio de Gedeones Internacionales aquí en Durazno, para que continuemos creciendo y a su vez evangelizando nuevos lugares y nuevas puertas se puedan abrir para llevar la palabra de Dios, porque este es el tiempo de evangelizar. Dios les bendiga, iglesia. Ha sido un gusto compartir con ustedes.